a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen de la 12ª partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que sabéis que se está celebrando en Londres entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el aspirante, el actual número 2, Fabiano Caruana. Ya sabéis que hasta el día de hoy se habían celebrado 11 partidas con el resultado de 11 tablas y hoy día se disputaba la última partida, lo que podía ser, lo que quizá ha sido la última partida en este match por el título mundial, una partida en la que el joven Fabiano Caruana conducía las piezas blancas y por tanto, sabedor de que en los desempates quizás Magnus es un pelín favorito, iba a tratar de apretar con todo. Magnus Carlsen con las piezas negras, así que cortamos el rollo pollos y vamos a ver directamente qué ha sucedido en la 64 casilla. Fabiano Caruana decidió abrir con E4, ha sido la tónica durante todo el match y Magnus Carlsen ha empleado sicilianas en todas sus anteriores partidas y en esta no cambian. Bueno, hay que decir que en todas las partidas anteriores se ha llegado a posiciones muy ricas donde los dos bandos han tenido sus opciones. Y bueno, pues Fabiano Caruana decide continuar con caballo F3 y Magnus responde con caballo C6, tratando de entrar en esa defensa pelicán. Fabiano Caruana no se lo piensa y decide abrir con D4 de nuevo, C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón de E4 y caballo C3 por parte del jugador estadounidense. Magnus Carlsen decide jugar con E5, ya sabéis que esta jugada significa que entramos en la variante pelicán de la siciliana, una jugada que, como hemos explicado en otros vídeos, deja algunas casillas débiles, pero que gana algunos tiempos en el desarrollo, ya que vamos a atacar al caballo de D4 durante varias jugadas. Las blancas juegan caballo de B5 tratando de saltar a la casilla D6, ¿verdad? Una jugada como A6 sería un error por caballo D6 y estamos obligados a ceder la pareja de alfiles y por tanto las negras juegan D6. De nuevo, alfil G5 es la línea principal por excelencia, pero Fabiano Caruana vuelve a emplear esta línea con caballo D5. Forzando, por supuesto, caballo por D5, ya que las blancas están amenazando entrar en C7 con consecuencias fatales y dolores de estómago brutales para Magnus Almendrado Carlsen. Caballo por D5, E por D5 y aquí viene la primera sorpresa. Ya sabéis que las partidas anteriores en las que Magnus ha entrado en esta línea ha decidido jugar caballo B8. Sin embargo, en el día de hoy emplea la otra posibilidad razonable en esta posición, que es la jugada caballo E7. El caballo en E7 no está muy bien ubicado, como podéis ver, ya que dificulta el desarrollo del diablillo de F8, por tanto este caballo se va a desplazar tanto a F5 como a G6 para dejar vía libre al alfil de F8 y posteriormente colocar ese rey a buen recaudo. Las blancas juegan C4 y aquí ya, como he explicado en otros vídeos, la jugada A6 sería un error garrafal por dama 4, que es una jugada que gana inmediatamente la partida. A por B5 no es posible por dama por A8 y se amenazan descubierta, incluso mate en una con caballo por D6 o caballo C7, ¿vale? Alfil D7, caballo por D6, se amenaza caballo C7 y las negras tienen que abandonar. Por tanto, tras C4, Magnus juega caballo G6, ¿vale? Ahora la jugada dama 4, de hecho, es una de las líneas principales, pero no pierde el negro debido a que el punto D6 está defendido por el alfil de F8. Hay que decir que aquí existen varias posibilidades, tanto la jugada alfil E2 como la jugada alfil D3, pero Fabiano Caruana decide jugar dama A4. Una jugada que de momento, por supuesto, amenaza ese salto de caballo a C7 o ese jaque doble en D6, también con consecuencias fatales para el negro. Por tanto, única jugada en esta posición, alfil D7. Si jugáis dama D7, de nuevo, ¡boom!, caballo C7 y el negro tiene que abandonar. Así que por eso alfil D7 es empleada. Hay que decir que ahora las negras están amenazando la jugada A6, ahora sí que sí, porque la torre de A8 está defendida. Que no vea yo que alguno me haga la jugada alfil E3 aquí, ¿vale? Porque tras A6 tenéis que abandonar. Y por tanto, tras alfil D7 hay que hacer algo con respecto a esta clavada. Es por eso que Fabiano Caruana juega dama B4 atacando el peón de D6 y desclavándose también. Aquí existen varias jugadas naturales, ¿verdad? Nos están atacando el peoncillo de D6, los queremos defender, por tanto una jugada sería dama B8 para proteger el peón de D6 y la otra natural es alfil F5, que también protege el peón de D6 con la dama. Esta es la jugada en la que emplea el vikingo, el noruego, alfil F5 y todavía estamos siguiendo una partida de alto nivel, por ejemplo, entre Kramnik y Roganovic, ¿verdad? En esta posición solamente hay unas 20 partidas según mi base de datos y la línea principal es H4, la jugada que plantea Fabiano Caruana. Y de nuevo, otra vez en casa, alguno estará diciendo: oye Pepe, deja de contarme tu milonga,
que llevo 2 semanas aguantándote el careto. ¿Por qué no puedo zamparme el peón de H4 con caballo por H4, Pepón? Porque viene torre por H4 y bombazo en C7 con ataque doble y el blanco ganaría la partida. Es por eso que tras H4 las negras no pueden capturar dicho peón y por tanto tienen que hacer algo con el avance H5. Por eso la jugada más empleada es H5, que es la que emplea Magnus Almendrado Carlsen. En este momento Fabiano Caruana decide jugar Dama 4 y aquí todos nos asustamos mucho porque pensamos que la acción se iba a acabar de manera muy rápida, porque tras Dama 4 de nuevo la única jugada es alfil D7, ya que tras Dama D7 viene caballo C7, así que Magnus decide retirarse a D7 y de nuevo Dama B4 en la partida. Lo que nos hacía pensar que quizá Fabiano Caruana estaba conforme con las tablas, pero sabedor de que quizá no es el favorito en los ritmos rápidos, juega a ganar con una valentía digna de admirar y realiza la jugada alfil E3. Una jugada, por otra parte, muy natural, ya que pone presión sobre el peón Aristóteles y quiere zampárselo. Aquí Magnus juega la jugada más natural. Me estás atacando un peón, tío, pues oye, fuera de aquí, bicho. Contigo no, bicho. Te juego A6 y te expulso el caballo. Había otra jugada interesante, un poco más complicada de realizar, alfil por E7, sacrificando el peón de A7, donde luego vas a obtener contrajuego, pero Magnus realiza la jugada más humana. A6, el caballo vuelve a C3, las blancas mirando al peón de B7, de nuevo. Existen varias preguntas que uno puede hacerse en casa. Antes uno preguntaba, oye, caballo por H4 antes no era posible porque tras torre por H4 venía un doble en C7, pero es que ahora no hay doble, Pepper. ¿Por qué no puedo zamparme el peón de H4? Porque hay un C5 brutal cola que deja la posición de las negras muy comprometida, ya que tras caballo G6 este C5... por supuesto, amenaza al caballo de H4, caballo G6 medio única y este dama 4 es fortísimo. Si la jugada de alfil D7 vendría C6 y si dama D7 viene C6 de nuevo, tras D por C6, dama D8, C7 jaque, única dama D7 y el bombazo definitivo alfil B5. No podemos capturar porque comemos en A8 ganando la partida y de dama no se puede capturar por motivos obvios, ya que está el potrillo de C3 tratando de zamparse esa dama. Así que caballo por H4, no es posible. La jugada alfil E7 volvía a ser muy interesante, sacrificando el peón de B7 a cambio de actividad. Pero Magnus de nuevo realiza la jugada más humana. Me atacas un peón, pues yo lo defiendo. Y en este momento hay que decir que Fabiano Caruana realiza la jugada más natural. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer el blanco? El blanco quiere completar el desarrollo, ¿verdad? Quiere jugar alfil E2, jugarse en roque corto. El problema que tiene alfil E2, ¿vale? Es que hay un caballo F4 muy interesante tratando de ganar la pareja de Diablillo. Ya nos dijo Confucio que no perdamos la pareja de Diablillo, sobre todo en un campeonato del mundo. Caballo F4, si alfil por F4, bueno, pues ya tenemos pareja alfiles, unas buenas casillas negras también, ¿no? Y realmente esta posición parece complicada, ¿no? Más complicado que todo, ¿no? Así que por eso Fabiano Caruana decide jugar G3. Una jugada que tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque protejo H4, ¿verdad? Y también evito los saltos del caballo a F4. Y ahora me preparo para desarrollar o bien el alfil por E2 o bien el alfil por G2 y continuar el desarrollo con enroque corto. Las negras jugaron alfil E7 en esta posición y aquí Fabiano Caruana juega de una manera, bueno, interesante, pero que se debilita bastante. Aquí las jugadas más naturales eran alfil G2. Es verdad que alfil G2 quizás no es tan natural porque va a haber un contrajuego tremendo contra el peón de C4. Incluso alguna jugada como alfil D3 que nos puede molestar muchísimo, nos puede crear un dolor intestinal bastante grande. Y alfil E2 era bastante natural. ¿Cuál es el pequeño problema que puede tener alfil E2? Que Magnus podía jugar de una manera dinámica muy agresiva con la jugada E4. E4, una jugada que habilita la casilla E5 para su potro para saltar, que tanto amaga con saltar a D3 como a F3 y también mete presión sobre el punto C4. Por ejemplo, enroque, caballo E5 y cuidado que esta posición puede ser peligrosa. Incluso en algunas posiciones cuando el blanco se ha enrocado en corto, la jugada alfil por H4 siempre hay que tenerla en cuenta ya que el rey blanco está muy debilitado. Una jugada como H4 que parece que la hacemos para forzar H5 luego se puede volver en nuestra contra y cuando el rey blanco esté enrocado pues siempre en algunas posiciones puede existir algunos sacrificios espectaculares
en H4, ¿no? Así que las blancas juegan F3, una jugada profiláctica contra E4, ¿vale? Pero a su vez que debilita un poco el enroque, el flanco de rey. Ahora el rey blanco realmente, si se enroca en corto, bueno, va a tener una situación comprometida, ¿no? Puede tener una situación más complicada que pedir wifi en un tanatorio, ¿no? Así que F3, claramente profilaxis contra E4, pero a su vez compromete el flanco de rey. Magnus Carlsen aquí realiza una maniobra súper interesante. Juega caballo F8. Uno podría pensar que ¿por qué estoy retirando el caballo a F8? A alguno le podría parecer más inútil que la primera rebanada del pan Bimbo. Yo no me fío de la gente que se come la primera rebanada del pan Bimbo. Una rebanada sin sabor, ¿no? Que es diferente a las demás. Es la oveja negra de las rebanadas de pan Bimbo. Pero es que realmente el caballo de G6 está mal ubicado y Magnus Carlsen le va a encontrar una mejor casilla en D7, donde además para el avance de las blancas C5, que puede ser uno de los planes a largo plazo, también amenaza con ocuparla, e incluso el caballo en F6 puede apoyar un E4 que decíamos que ahora era prácticamente imposible de realizar. Así que tras caballo F8, Fabiano Caruana juega con caballo E4, una jugada que tiene mucho sentido, que planea jugar alfil D3 e incluso cuando el alfil esté en D3 puede haber algunas amenazas de caballo F6 jaque, sacrificando la pieza para luego recuperarla y quedarnos con pareja de alfiles. Hay que decir que Magnus continúa con caballo D7 en esta posición. Alfil por E4 es una jugada siempre muy arriesgada, porque es verdad que tenemos alguna casilla interesante en G4, pero esto es simplemente pareja de alfiles para las blancas. Si el blanco logra consolidar y en el futuro avanzar su mayoría de peones, podemos tener realmente problemas muy graves. Así que Magnus no juega alfil por E4 y continúa con caballo D7 en esta posición. Fabiano Caruana juega alfil D3 y Magnus Carlsen dice: ¿sabes qué? Que no me creo que tenga la amenaza de caballo F6 y me enroco en corto directamente. Y es que realmente caballo F6 es una jugada bastante floja. El motivo no es nada obvio. Alfil por F6, alfil por F5 y aquí existe una jugada realmente espectacular. ¡Bum! E4, ¿no? Dándole vida al diablillo de F6. Un diablillo que tenía diagonales muy cortas, ¿no? Aquí más cortas que un gnomo sin gorro. Pero de repente, ¡bum! E4 y le damos un poco de vida o muchísima vida al alfil de F6, además de la casilla E5 para el potro que viene a pastar a mejores lugares. Por ejemplo, si alfil por E4, aquí las negras tienen muchísimo dinamismo en esta posición y, por ejemplo, tras la jugada alfil E5, los problemas son evidentes para el blanco. Es decir, uno podría pensar que aquí rey F2 defiende todo, pero viene F5 y F4 y nos revientan la posición, ¿verdad? Rey F2, Facundo, y cuando se cambie todo, el negro, a pesar de tener peón de menos, va a tener un caballo en E5 que va a ser realmente el Kobe Bryant del ajedrez, o el LeBron James, ¿verdad? Y el alfil de C2 es un alfil bastante flojo, además de que tenemos un ataque realmente espectacular en la columna F. Y bueno, también es verdad que tras alfil por E4, alfil E5, bueno, pues por ejemplo, si F4, incluso jugadas como torre F8, bueno, dan una ventaja bastante interesante a las negras, ¿no? Fijaros que el rey blanco va a estar mucho menos seguro que el rey negro y aquí la ventaja casi que es decisiva. Tras enroque, aquí la jugada más natural quizá era enroque corto por parte de las blancas y las negras tenían un plan muy directo que era jugar alfil G6, F5 y luego planes con F4 o incluso E4. Así que Fabiano Caruana aquí decide realizar una jugada súper arriesgada que es torre H2. Y en este momento todos pensamos en la retransmisión: vaya jugada, se está tirando al cuello. En el día de hoy vamos a tener un campeón mundial, porque torre H2 es una jugada que renuncia al enroque corto y que el blanco hace para poder enrocarse en largo y que tras la ruptura B5 puede venir un torre C2 a enfrentarse a esa dama de C7. Por tanto, torre H2 es una jugada súper valiente. A los módulos de análisis no le gusta demasiado. Hay que decir que, por ejemplo, si ahora las negras jugaran con alfil G6 con idea de F5, una jugada como G4 podía ser interesante, ¿vale? G4 podía ser interesante evitando F5 y, por ejemplo, si las negras decidieran realizar la jugada caballo C5 en esta posición, por ejemplo, tras alfil por peón por dama de 2, esta posición es muy interesante para las blancas. Nos estamos preparando para el enroque largo y luego focalizar nuestra atención en el flanco de rey, donde podemos crear un ataque bastante fuerte debido a la apertura de la columna G y también tenemos un peón pasado protegido en D5 que realmente nos proporciona mucha seguridad y mucha ventaja de espacio.
Entonces Magnus, tras torre H2, juega una jugada útil y de espera, que es torre a C8. Mete más presión en la columna C, ¿vale? Y, bueno, ahora sí que queremos continuar con alfil G6. Y sobre todo, tras enroque largo, como juega Fabiano Caruana, ahora alfil G6 es una jugada muy muy fuerte. Y uno podría pensar, Pepe, las mismas milongas de siempre. Si me has dicho que G4 era útil, ¿por qué G4 no es útil ahora? Ahora hay una diferencia muy gorda, y es que hay mucha presión sobre el peón de C4, que se llama sobrecarga en ajedrez. Bueno, aquí tras una secuencia forzada de captura con alfil por E4, boom, boom, dama por C4, las blancas tendrían prácticamente que abandonar. Así que tras alfil G6 las blancas no pueden evitar F5 y ya tienen que empezar a pensar en dónde llevar a ese caballo de E4. Fabiano Caruana juega torre C2, una jugada lógica que se enfrenta a esta dama de C7, pero Magnus Carlsen, sabedor de que quien resuelve los problemas es el Facum y no el Divi ni su melena, juega F5 y llegamos a una posición realmente compleja. Varias posibilidades para las blancas en esta posición. Más que varias, diríamos dos razonables, ¿no? La jugada caballo G5, que rápidamente busca penetrar en E6, y la jugada caballo F2 más defensiva. Hay que decir que si caballo G5, las negras están obligadas a capturar, y por ejemplo alfil por G5 sería ya un error debido a la jugada caballo C5, que amenaza caballo por D3 seguido de F4. ¿Vale? Y si las blancas jugaran F4, aquí una jugada como B5 sería un verdadero cañón, abriendo la posición. Nunca las blancas pueden capturar en B5 por caballo por D3 y mate con tomate y aguacate. Y también hay que decir que, como vamos a ver posteriormente en el desarrollo de esta partida, la jugada B5 incluye la posibilidad de continuar con A5, ¿vale? En muchas posiciones, ya que si la dama captura en E5 hay una maniobra espectacular de retirada de alfil para atrapar a esa dama de B5. Es por eso, bueno, hay que decir que tras caballo G5, alfil por G5, las blancas tienen que tomar de peón, y tras E4, la verdad que las negras tienen una posición muy muy buena. Por ejemplo, tras caballo C5, la compensación es evidente, el alfil de G6 está mirando a la torre de C2 y Magnus Carlsen tendría una mejor posición. Así que Fabiano Caruana decide jugar caballo F2, en una jugada defensiva, como decimos, y caballo C5 por parte de Magnus. Al no existir ahora la posibilidad de capturar de caballo en C5, ahora Carlsen juega caballo C5, creando unos problemas tremendos y muchísimas amenazas que vamos a tratar de explicar. La primera, capturar la pareja de alfiles. La segunda, bueno, si el alfil se retira, siempre va a existir la jugada F4, ¿vale? Aquí hay que decir que si las blancas deciden capturar en C5, tras D por C5, esta posición con un alfil en F6, una dama en D6, un pedazo de centro de peones, los dos diablillos apuntando como si no hubiera un mañana al rey blanco, además de la posibilidad de romper con B5 en cualquier momento la especie de fortaleza que tiene el blanco, daban a las negras muchísimas perspectivas de conseguir una ventaja bastante importante. Así que tras caballo C5, Caruana, para frenar la labor del alfil de G6, decide lanzar al Facon en misión suicida con F4. Aquí hay que decir que existían muchísimas jugadas interesantes para Magnus. Magnus realiza una jugada realmente interesante, que es A5, que analizaremos enseguida, pero los modos de análisis daban ya mucha ventaja con la jugada E por F4. Una jugada que no es tan sencilla de realizar porque estamos cediendo nuestro centro, pero es que la idea es meter un B5 aquí brutal. De nuevo, las blancas nunca pueden capturar en B5 por caballo por D3 y dama por C2 mate, ¿vale? Y si por ejemplo alfil E2, de nuevo esta idea maravillosa con A5. Aquí si capturas en B5 viene alfil E8 y la dama se ha quedado sin casilla. Y si realmente te tienes que ir a, por ejemplo, aquí en esta posición te tienes que ir a E1, pues simplemente comiendo en C4 seguido de alfil F6, es evidente que es el negro quien está presionando, y según los módulos de análisis era una ventaja de aproximadamente -2, lo que significa, bueno, una posición complejísima de defender para Fabiano. Fijaros, el rey en C1, columna C abierta, columna B abierta, diablillo de F6 realmente espectacular apuntando al punto B2. Sin embargo, tras caballo C5, F4, Magnus decide meter A5, jugada súper lógica, y tras dama E2 decide meter E4.
forzando la retirada del alfil a E2. La verdad que esta forma de jugar es mucho más segura. Fijaros que el rey negro es un rey que está hiper seguro, ¿verdad? En el flanco de rey. Sin embargo, el rey blanco está muchísimo más expuesto. Cuando un alfil aterrice en F6, la posibilidad de romper con B5, maniobras con A4, sacrificios con caballo B3. La verdad que la posición del rey blanco es un poco comprometida. Magnus aquí juega alfil E8, otra jugada espectacular de reciclaje del alfil de G6, que realmente aquí era una piedra muy gorda que chocaba contra sus propios peones. Ahora se trata de dirigir a la casilla A4 con una amenaza muy gorda. Por ejemplo, si las blancas jugaran caballo H3, vendría ¡bum! Alfil A4. La clave, que ahora las negras ganarían material, ya que B3 no es posible por alfil por B3 y un doblete de rey y dama. Es por eso que tras alfil E8 las blancas tienen que anticiparse al plan de las negras. Existían varias posibilidades. La primera de ellas era B3, que daba un punto de contacto en A4, por tanto, quizá no era la mejor opción. La otra era torre C3, que daba la posibilidad a las negras de jugar alfil F6. Hay que decir que la jugada alfil D4 no es posible de realizar por una secuencia muy bonita, con caballo D3, este potrillo ahí maravilloso, jaque, y entonces luego comemos en D4 con ventaja decisiva negra. Y la otra jugada que realiza Fabiano Caruana, que quizás es la más natural, que no compromete la estructura, que no se expone a un ataque de nuestras piezas mayores, rey B1. Ahora alfil A4, simplemente podemos jugar B3 y tras el sacrificio no existiría un doble al rey que antes estaba en C1, perdón. Así que tras rey B1, aquí, ¿cuál podríamos pensar que es el plan de la blanca? Vamos a hacer un pequeño parón, ¿vale? Que he dado muchas líneas, yo sé que en casa estáis aguantados, este ajedrez me está fundiendo el cerebro. Yo que estaba acostumbrado a seguir las retransmisiones de petanca y de parchís en pista cubierta, de repente me ha dado por seguir este mundial de ajedrez y aquí hay un loco que me cuenta 7427,8 periódicos, variantes de ajedrez que no entiendo nada de nada. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a tomarnos un té, ¿vale? Todo, y vamos a pensar cuál sería el posible plan de las blancas en esta posición. Hay que decir que si las blancas lograran poner un alfil en D4, reciclar el caballo por D1 y C3 para controlar B5, o incluso en la casilla E3, o incluso llevar un caballo a G5, podríamos tener una posición decente y parece que podríamos aguantar. Pero aquí Magnus de una manera profiláctica contra esa idea. Meta alfil F6. Y de nuevo uno podría pensar, uno que esté viendo la retransmisión ahí en Surinam, y dirá, oye, este tío, ¿qué dice, no? Si alfil D4 la puedo realizar igualmente. La clave es que ahora de nuevo alfil A4 es un bombazo. Porque ahora tras B3, ¡boom! Alfil por B3 y ahora existe otro doblete tanto en D2 como D4 y las negras ganarían la partida. Así que alfil F6 es una jugada increíblemente interesante por parte de Magnus. Hay que decir que aquí a Fabiano Caruana le quedaban ya escasos 15 minutos y Magnus contaba con media hora más. La verdad que todos pensamos que le iba a meter una presión espectacular y no es para menos. Fabiano juega torre 1, quizá con el plan que decíamos, ¿no? Caballo D1, caballo C3 para controlar el único punto de ruptura que tienen las negras. Aquí Magnus realiza una jugada que quizás no era tan fina. A4, como vamos a ver, vamos a tratar de explicar después. A4 permite la jugada de la partida dama B4. La dama B4 está muy bien, controla la ruptura A3, controla la casilla B3. Había jugadas muy interesantes, como por ejemplo G6 primero, para proteger H5, incluso torre B8, para buscar la ruptura B5. Pero en la partida se jugó A4, dama B4 y G6 por parte de Magnus, que protege en H5 y ya se olvida del flanco de rey. En la partida se jugó torre D1, bueno, pues con las mismas ideas, ¿no? De buscar algún alfil D4. Es verdad que nunca es posible por caballo D3. Y aquí llega el momento de la decepción del día. Magnus juega torre A8 y ofrece tablas. Si vierais las caras que se nos quedaron, Magnus aquí tiene una ventaja bastante clara. Tiene una ventaja, según los modos de análisis, de -1. Además, hay que decir que su posición es increíblemente segura. Como podéis ver, el rey está muy a salvo y existen muchísimos planes de mejora de piezas. Uno de ellos sería torre A6, torre B6, ¿vale? Para meter presión en la columna B. Otro plan más sencillo es alfil D7, torre CB8 y luego tratar de buscar la ruptura B5. Pero no solo eso, sino que no existen jugadas fáciles para el blanco, porque alfil D4 nunca es fácil de realizar por caballo D3, y tampoco puede moverte demasiado. Esto unido a que Fabiano Caruana solo contaba con 8 minutos para realizar 9 o 10 jugadas, pues realmente fue un momento muy decepcionante. Hay que decir
Bueno, yo lo respeto, por supuesto, respeto muchísimo a estos jugadores, pero considero que es un error. Como Magnus acabe perdiendo en el desempate, se va a acordar de esta decisión toda su vida. Así que, bueno, no sé qué opinaréis vosotros. Yo siempre leo vuestros comentarios, aunque no pueda responderos a todos. Pero me gusta mucho leer los comentarios que dejáis ahí, tanto en Facebook como en YouTube, opinando sobre la partida. Y no sé qué pensáis de esta decisión de Magnus. Yo creo que ha sido un error. Además, bueno, por supuesto, para los aficionados ha sido un chasco, ¿no? Porque estábamos todos pendientes de una partida con muchísima tensión, dándose golpes de boxeo por una y otra parte. Magnus está muy confiado en sus habilidades del desempate, en las partidas semi-rápidas y blitz. Pero una posición con esta ventaja, sobre todo sin ningún riesgo y con poco tiempo de su rival, pues considero que es un error. No sé qué pensáis vosotros. ¡Las buenas noticias! ¿Cuáles son? Que el miércoles tendremos diableo y del bueno a las 4 de la tarde, hora de Madrid. Vamos a vivir unos desempates brutales. Solo han disputado 6 partidas semi-rápidas entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, con el resultado de 3-3. Así que Magnus se puede sentir muy superior, pero Fabiano Caruana es durísimo también a semi-rápida. En caso de seguir empatados, se llegará a un Blitz y a un Armageddon. Todo esto será el miércoles. Os esperamos batir el récord de todas las audiencias en un mundial de ajedrez online en español. Y, como siempre, daros muchísimo las gracias, bueno, por toda esa gente que siempre está ahí participando en las retransmisiones, por todas vuestras opiniones, por todas vuestras sugerencias, etcétera, etcétera. Ya sabéis, chavales, suscribiros al canalillo, darle like o dislike para que me echen ya y no me volváis a ver el careto. Un fuerte abrazo y nos vemos el miércoles. Vaya jornada que vamos a vivir. ¿Cómo se quita esto? Fígaro, Fígaro.